Buenos días, hermanos, hermanas de la Iglesia Presbiteriana y Reformada Peniel de la Ciudad de México. Soy el pastor Emanuel Flores Rojas y agradezco la invitación que se me ha hecho para compartir en este tercer domingo de Pascua las buenas nuevas que la Escritura nos da. Hoy vamos a meditar en torno al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 48. Dice el versículo 36: estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. El Evangelio de Lucas enmarca este relato en torno al domingo de resurrección, cuando el Señor Jesús se encuentra con los caminantes de Emaús, y ellos inmediatamente, al reconocer al Señor Jesús en el partimiento del pan, como dice la Escritura, es decir, en la Eucaristía, dice el Evangelio que regresan prontamente a Jerusalén, y en Jerusalén están los 11 con sus compañeros y los dos caminantes de Emaús. Estando este grupo de creyentes reunidos, sin decirnos el Evangelio de Lucas dónde están, pero podemos suponer que se trata del aposento alto. Dice que mientras ellos están hablando de que han visto al Señor Jesús y lo han reconocido en el partimiento del pan, Jesús mismo aparece, acontece en medio de ellos y los saluda con el típico saludo judío: Shalom, paz a ustedes. Y este saludo, en lugar de traerles paz, los amedrenta, los asusta. Dice el versículo 37, ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Este relato nos recuerda aquella ocasión cuando Jesús está caminando sobre las aguas en medio de la oscuridad de la noche, y los 12 están en la embarcación cruzando el lago de Galilea, y Jesús viene en la madrugada y no lo reconocen y piensan que se trata de un fantasma. Aquí dice el Evangelio que se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Creo que la palabra del Evangelio de este día nos aporta dos insumos importantes para la experiencia de la iglesia en este momento que nos ha tocado vivir a causa del COVID-19. Lo primero es que Jesús acontece en medio del grupo de creyentes y nos trae el shalom de Dios, la paz de Dios que sobrepasa, como dice la Escritura, todo entendimiento, que los no creyentes no pueden comprender. Y lo siguiente es que en medio de nuestros temores, el Señor Jesús viene a su iglesia temerosa como Señor resucitado. Cuando ellos están pensando que se trata de un espíritu, dice el versículo 38, pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué tienen estas dudas en su corazón? Hermanos, ¿qué nos causa hoy dudas? ¿Qué nos hace dudar de la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en nuestras familias, en nuestro país? ¿Qué experiencias nos hacen dudar de la presencia del Señor Jesús? El Señor Jesús lanza estas preguntas y también nos las formula a nosotros en esta mañana. ¿Por qué tienen estas dudas en su corazón? ¿Por qué están asustados? Y el Señor Jesús, para confirmarles en la fe que no se trata de un espíritu, de un fantasma, de una aparición metafísica, dice el versículo 39, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean,
un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. El Evangelio de Lucas, en un carácter apologético, es decir, en la defensa de la fe, nos permite interpretar la resurrección de Jesús no a partir de un acontecimiento espiritual, en el sentido de que la resurrección no fue un evento físico, un evento fáctico, un evento palpable. Hay algunas interpretaciones contemporáneas acerca de la resurrección del Señor Jesús en ese sentido, que se trata de un evento físico, pero no en el sentido de un evento, perdón, espiritual, pero no en el sentido de que el Espíritu Santo lo ha levantado de entre los muertos, sino de una metáfora teológica, que la resurrección no es un acontecimiento fáctico, un hecho físico. Y el Evangelio de Juan, perdón, el Evangelio de Lucas, con este carácter apologético, nos está señalando que la resurrección de Jesús es un acontecimiento histórico, un acontecimiento fáctico, un acontecimiento físico, palpable, verificable. Y por eso dice que les muestra las manos y los pies donde están las cicatrices de la crucifixión. Y Jesús les dice, vean, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Contra las sectas de carácter gnóstico, que niegan la importancia del cuerpo, de la carne para la fe, el Evangelio de Lucas dice, Jesús ha resucitado con un cuerpo de carne y hueso. Jesús resucitado en este cuerpo se ha manifestado a su iglesia. Versículo 40, al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Versículo 41, pero como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Han transitado de un temor a la alegría y al asombro. Pero esa alegría y ese asombro no les permiten entender que quien está delante de ellos es el Señor Jesús con su cuerpo de carne y hueso resucitado. Y entonces, viendo la incredulidad de los discípulos, les pregunta, ¿tienen aquí algo de comer? Y dice el versículo 42 que le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Jesús les da dos muestras fehacientes, indubitables de su resurrección. Les muestra su cuerpo lacerado, su cuerpo que tiene todavía las marcas de la crucifixión, pero al mismo tiempo les señala que ese cuerpo necesita ser cuidado, necesita ser alimentado, y por eso dice el Evangelio que el Señor Jesús solicita alimento. Alimento que es el sustento del cuerpo. No es un cuerpo espiritual, es un cuerpo físico que requiere ser sustentado con el alimento natural. Dice el versículo 44, luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo
lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Jesús, para la iglesia primitiva, es el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús anuncia que el triduo pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, son el cumplimiento de la totalidad de las escrituras del Antiguo Testamento. Los 5 libros de Moisés, los profetas y los salmos. Los judíos siguen llamando a las escrituras del Antiguo Testamento la Tanaj, el acrónimo de Torah, Nevi'im y Ketuvim. Torah, los 5 libros de Moisés, Nevi'im, profetas en hebreo, y Ketuvim, los escritos, de los cuales los salmos es el libro más extenso. Recordemos que en Lucas 4:21, Jesús comienza su ministerio enrollando el libro del profeta Isaías en la sinagoga aquel sábado en Nazaret, su pueblo natal, y Jesús concluye su sermón diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Ahora, al final de su ministerio, posterior a su resurrección, dice Jesús que todo está cumplido. Las escrituras del Antiguo Testamento que anunciaban la vida, la obra, el ministerio, el sufrimiento, la muerte y resurrección de Jesús. Jesús ahora en medio de su iglesia, por su resurrección, da testimonio que las escrituras se han cumplido en él. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha vuelto de los muertos a la vida. Y el versículo 45 es muy importante. Dice: entonces hizo que entendieran las escrituras. La iglesia entendió muy temprano, amados hermanos y hermanas, que para interpretar, para entender, para comprender, para estudiar las escrituras, que en este momento eran exclusivamente las del Antiguo Testamento cuando se escribe el Evangelio de Lucas, y además los escritos del apóstol Pablo que ya estaban circulando profusamente, el Evangelio de Lucas nos está diciendo que la clave, recordemos que clave en latín significa llave, la llave de acceso al entendimiento de las Sagradas Escrituras es Jesús. Nuestra lectura del Antiguo Testamento tiene que ser una lectura no solo cristocéntrica, sino también cristológica. Por eso también este capítulo 24 enuncia que cuando Jesús se encuentra de camino con estos 2 caminantes que van hacia Emaús, dice también que el Señor Jesús les abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Una sana hermenéutica tiene que partir del acontecimiento cristológico de la resurrección de Jesús. Jesús resucitado nos abre las escrituras a su pleno, a su total comprensión y entendimiento. Jesús no solo es el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, Jesús es también la puerta de acceso a esa palabra antigua. Y dice el versículo 46, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios
para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Está escrito. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, de todos los anhelos, de todas las búsquedas de su pueblo. Y hoy, hermanos, la iglesia tiene que cobrar aliento. La iglesia tiene que proyectar su misión a la luz del acontecimiento cristológico por excelencia, que es la resurrección. Jesús resucitado no solo nos abre el entendimiento de las Escrituras, Jesús resucitado también nos comisiona, nos da la tarea de llevar, de anunciar el mensaje de la resurrección a todas las naciones. Y este mensaje, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Peniel, cobra mayor importancia en medio de esta hora que nos ha tocado vivir como pueblo de Dios, como humanidad, a causa del COVID-19. Hoy más que nunca, el mundo tiene que oír con claridad meridiana que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte no vence al Señor Jesús, sino que la muerte ha sido vencida por el Señor Jesús cuando Él resucitó. Y entonces tenemos que anunciar el mensaje de la resurrección de Jesús desde la insurrección. Sí, desde la rebelión contra los poderes de la muerte que dominan el mundo. Tenemos que decirles que ellos no tienen la última palabra, que Jesús resucitado va a resucitarnos como Él resucitó de entre los muertos. Y por eso dice el versículo 48 con el que concluimos esta reflexión dominical: ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Los discípulos son testigos de la resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles son testigos de la resurrección del Señor Jesús. Y en ese sentido es que la fe de la iglesia está basada, está sustentada en el testimonio de los apóstoles que anduvieron, que vivieron, que aprendieron y que vieron al Señor resucitado y que lo vieron incluso comer después de su resurrección. Amados hermanos y hermanas, que este tercer domingo de Pascua, nuestra fe sea renovada por la visión del Señor resucitado, que viene a nosotros y nos da su paz. Que nuestra visión como Iglesia Reformada Peniel y que nuestra misión como Iglesia Reformada Peniel sea renovada a la luz del Señor resucitado, que adviene a nosotros. Rebelémonos contra los poderes de la muerte y digámosles que ellos no tienen la palabra definitiva. El Señor Jesús ha resucitado. Vayamos y proclamemos este mensaje como testigos secundarios de aquellos primeros testigos que fueron este grupo de apóstoles suyos. Amén.